Tema peaje. Sí. Vos has sido uno de los integrantes de aquella movida primaria. Culpa de Eduardo. Con Rando, con Suárez, con Valerga. A mí no me eche la culpa. Con tantas otras personas que en su momento... el amigo Jorge Retegui, pobre. Jorgito Retegui, Lo exactamente. sigo extrañando. Bueno, ahí anduvo el tema del peaje, se obtuvieron mejoras parciales, algunas veces más sustanciosas, otras menos. En 40 años, 20 kilómetros de autopista, un desastre. Bien. Finalmente nos encontramos con que hoy, además, en el medio de una situación económica muy compleja, el peaje cuesta 1.000 pesos. Y entonces los vecinos retoman, digamos, una suerte de lucha al costado, si se quiere, de lo que son la representación que la ciudadanía tiene por parte de la política. Cosa que en lo personal a mí me llama la atención. Pero bueno. Y siempre hacemos hincapié, porque yo recuerdo además de mi época en la concejalía, siempre hacemos hincapié que la empresa o las empresas que han tenido esa concesión están pertrechadas en sustentos legales muy fuertes y defendidas por personas que no son improvisados ni part-time, que en sus ratos libres dan una batalla, por muy justa que esta fuera. Y entonces periódicamente Eduardo nos trae novedades, nos convoca a movilizaciones que no están siendo masivas, en medio de una lucha que parece estar estancada, sin demasiadas perspectivas de éxito, si el éxito es que los mercedinos paguen al menos una tarifa diferencial. Como sos conocedor del tema, como sos concejal mandato cumplido, como has estado en las movilizaciones anteriores y como con independencia de los cargos seguís teniendo participación activa en los problemas que hacen a la vida de comunidad, queremos conocer tu mirada y tu opinión. Bueno, a ver, claramente no voy a hacer una síntesis de 20 años de participación activa en estos temas. Lo nombré a Eduardo porque a mí me convocaron ellos, la Comisión de Vecinos de Mercedes, hace muchísimos años. Después me involucré, me gustó, en un tema extremadamente difícil que no es pedir un bache en una calle de la ciudad. Vas a pelear siempre contra un monstruo y llegando por distintos motivos o por distintos lugares a gente que tampoco tiene la solución directa a los problemas reales. Yo creo que desde hace los últimos años que fui bastante activo en el tema, me dediqué junto con otras personas, por eso lo nombré nuevamente Jorge Retegui, porque viajamos muchísimo con Jorge y con otros ciudadanos de otras localidades de la provincia. Organizábamos audiencias públicas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, porque este problema lo solucionan los diputados y senadores o no lo soluciona nadie. Por más movilizaciones que hagamos los vecinos, este problema va a seguir existiendo. Y muchos todavía no entienden, que he debatido mucho tiempo, que olvídense de pedir colectoras en el peaje de Mercedes. Porque los gobiernos, no el gobierno, los gobiernos tienen argumento que, si ustedes me permiten, yo se lo puedo leer porque es un escrito oficial por el cual todos los gobiernos se aferran a eso. Incluso hay una intervención de la Corte Suprema de la Nación en un fallo que determina el por qué no podemos seguir pidiendo toda la vida una colectora en el peaje de las 5 y no lo van a hacer. ¿Me explico? Sí. Entonces, los reclamos desde hace muchos años tenían que estar dirigidos directamente a la Cámara de Diputados y Senadores. Que nosotros nos manifestemos en el peaje está perfecto. No quiero que... A ver, si hay alguno escuchando y lo malinterpreta, yo no vengo acá a estar en contra de las movilizaciones. Yo estoy de acuerdo con la movilización, apoyo la movilización, estoy de acuerdo a ir en contra del sistema del peaje.
Y no me van a correr de esa. Y no me van a correr por izquierda. Yo simplemente digo, a ver, la realidad es esta. Por más que nosotros pataleemos, ningún gobierno nos va a hacer caso. O sea, peleemos por el descuento, sí, buenísimo, está perfecto. Pero tenemos hoy un gobierno que no va a entender y no le importa entender la necesidad del otro, en este caso, sabiendo que el costo operativo del peaje es extremadamente alto y que hoy ni siquiera están cortando el pasto y que tenemos un caudal vehicular extremadamente bajo para poder decir, le damos este beneficio nuevamente como en otras épocas. Entonces, la situación es muy compleja y es un gobierno en donde dijo desde la campaña y hoy actualmente que dice se para la obra pública sin importarle el costo que vamos a tener y estamos teniendo todos los argentinos en los juicios multimillonarios que se le están viniendo y por venir al Estado Nacional por rescindir un contrato de obra pública de semejante envergadura. Pero si la llave maestra la tienen las cámaras de diputados y senadores, ahí hay una apelación a las distintas fuerzas políticas a todas, que están representadas. Y a quien ninguno le importa. Claro, a mí me llama la atención eso, digo, porque en definitiva el tema del peaje es un tema que ha atravesado Menem, De la Rúa, Duhalde, todos. Kirchner, Néstor, todos. Cristina Kirchner, Macri, Alberto. Exactamente. Milei. Con una resolución más o menos parecida, marcha y preso. La misma. Entonces, sí, digo, con las alternancias de descuento y que yo, pero digo, si el tema es legislativo, y me gustaría que nos explicaras, sí, claramente. Profundice por qué, mejor, porque en definitiva, si el gobierno nacional actual tiene esa postura, pero en la Cámara de Diputados y Senadores, como se ha visto a la hora del debate de la ley bases y demás, puede predominar otras fuerzas políticas, porque la composición de las cámaras así lo permiten, bueno, se puede ir por un lado, se puede ir por el otro, se pueden hacer acuerdos transversales a las fuerzas políticas, pero no ocurre tampoco. No, insisto con esto, porque a algunos poquitos políticos les importa el tema en campaña, pero la red federal, que hay proyectos, Eduardo lo sabe mejor que yo, desde el ingeniero Laura, que lanzó un proyecto extraordinario en los 90, a la fecha hay un montón de proyectos, están todos cajoneados, ni siquiera un solo proyecto se trató en ninguna comisión de obras públicas en el Congreso de la Nación. O sea, cualquier proyecto que no se trata en ninguna comisión nunca tiene un despacho y por ende ese despacho no se trata o ese proyecto en la Cámara. Entonces, por eso digo, y ahora que hay un diputado nacional que recién asumió, que es de Chivilcoy, que no me acuerdo el apellido, voy a tratar de convocarlo porque le quiero explicar y pasarle el escrito. Cuéntenos. Que quiero leerlos y ustedes me dicen para acá y desarrollemos ese punto. Porque quiero que se entienda el tema de una vez por todas. Y esto yo lo tengo hace muchísimos años y anoche lo volví a pedir a un amigo que no es funcionario político, sino que hace más de 20 años que viene trabajando en el orden nacional. Me lo reenvió. Para que vea que no es joda, reenviado de anoche. Paso a leer. Llamada, no puedo atender. Sí. ¿El peaje está avalado por la Constitución Nacional? Pregunta. La polémica generada y aún no cerrada es si el peaje es violatorio de los derechos de tránsito y de libertad de circulación consagrados en los artículos 11 y 14, respectivamente, de nuestra Carta Magna, en los casos es que no se le provee al usuario la posibilidad de utilizar una vía alternativa simultánea y gratuita. En la realidad, y salvo las carreteras de acceso y a grandes ciudades, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, donde hay colectoras adyacentes o un camino diferente de uso gratuito a la ruta principal donde se abona peaje, no están previstas las rutas alternativas a los corredores concesionados en áreas interurbanas y rurales. De la normativa de concesiones viales no surge la obligatoriedad de proveer al usuario un camino alternativo y gratuito en paralelo a la vía arancelada con tarifa de peaje. Bien, no surge. Listo. Muy bien.
Por lo que en virtud de dicho vacío legal, y como se trata de una cuestión de trascendencia institucional y social, debió intervenir la Corte Suprema de la Nación, que en un fallo que podríamos catalogar de políticamente correcto, dictado en el año 91, comillas, Estado Nacional contra Arenera El Libertador SRL, confirma el proceso de concesiones viales puesto en marcha por el gobierno menemista y deja sentadas las siguientes premisas. A. Distingue el fallo entre circulación territorial y circulación económica, señalando que esta última, circulación económica, es susceptible de restringirse sin que por ello se vea menoscabada la libertad de circulación. Entonces, si querés circular, pagá. Exactamente. Nadie te prohíbe circular. No. Pagá. Y si no, buscate otra vía alternativa. Aérea, por ejemplo. B. La libertad de tránsito solo puede verse afectada por medidas fiscales o parafiscales cuando éstas tornen en ilusorio aquel derecho, lo que no impide el Estado establecer los tributos que razonablemente requiera el sostenimiento de sus actividades y repartir su carga de un modo razonable conforme el artículo 16 de la Constitución Nacional. Bien, ahora, en ese contexto, ¿por qué sí se desarrollaron las colectoras en Buenos Aires, Santa Fe, Mar del Plata? Pues digo, el mismo empresario que dice, no voy a hacer una colectora en Mercedes porque la ley no me obliga, ¿por qué sí la hizo en Santa Fe? ¿No? Jurídicamente, estamos cansados de escuchar. Es más largo, pero Sí, larguísimo. Estamos cansados de escuchar que la literatura dice 50 para allá, 50 para acá. En cualquier caso donde va a intervenir la justicia, si el acta donde se constató el delito o la infracción está mal hecha, se cae toda la causa. ¿Me sigue hasta ahí? Acá, con los 2 artículos de la Constitución, se cae todo. O sea que arrancamos mal. Y cuando vos, Carlos, acabás de leer que es políticamente correcto lo que dijo la Corte, es políticamente correcto, no es jurídicamente correcto. Pero hay un fallo por la Corte Suprema pero por el vacío legal, Eduardo. A ver, y Bueno, me por resalta, la clave es la diferenciación de circulación territorial y circulación económica, que Bien. está desarrollado Ahora, ahí en la Constitución bueno, por Nacional. Esto podría subsanarse entonces con la legislación. Volvemos al principio. ¿Qué Por digo eso. yo? Hay que legislar. El reclamo donde se tiene que debatir en el Congreso. ¿Por qué no se debate? Y esto es una apreciación mía, porque es un negocio. no les interesa. No les interesa. Pero a mí lo que me llama la atención de eso, yo insisto otra vez con lo mismo, han pasado gobiernos en los últimos 30 años de la historia de argentina todos los colores. de signos distintos. Y Pero ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que acá hay otro tema. Y Eduardo también, insisto, lo sabe muy bien. ¿Cuándo se creó el impuesto a los combustibles y con qué fin? No me acuerdo cuándo, pero sí para En los reparar la 90 ruta. Sí, para reparar la ruta. era una caja enorme que tenía que disponer solamente vialidad para hacer mantenimiento, caminos, ruta y autopista. Pero con el transcurrir de los años, las mismas cámaras de diputados que fueron cambiando en su composición, vieron esa hermosa caja que se multiplicaba. Perdón, combustibles, repuestos, cubierta. un Sí. montón de cosas. Caja millonaria, y los fondos se fueron desviando para otras cuestiones. O sea, los congresos sí legislaron para apropiarse de un fondo que no era propio, pero nunca les interesó hacer esto. ¿Por qué? Y te digo lo siguiente. El administrador de vialidad Javier Iguacel en el año 2017, junto con Guillo Dietrich en el Ministerio de Transporte, pudieron recuperar 3.000 en ese año, 3.500 millones de pesos anuales, que era mucha plata, sacándole, que venía, digo, de la retención del impuesto a los combustibles al gasoil,
Pero ¿qué tuvo que hacer? Lo recuperó para vialidad. Pero ¿qué tuvo que hacer? Aumentar la tarifa para recomponer esa quita que había, porque iba mucho subsidio también a las empresas que eran privadas. Hoy son estatales. Desde el 2021 son estatales, todas las rutas. Por una orden de Alberto Fernández, enero del 2021, todas las concesiones viales dejaron de ser privadas y son estatales. En donde Concesiones Viales, Sociedad Anónima, 51% Ministerio de Transporte, 49% Vialidad, hacen todo lo que quieren con la recaudación, con las tarifas de las rutas nacionales. Entonces, es más grande el tema. Y acá estamos hablando de plata. Las rutas nacionales como las 5, que tienen poquísima recaudación, recuerdo que hay un fondo creado por el OCOVI, que después el OCOVI lo fusionaron con Vialidad, en donde las autopistas que mayor recaudación tienen, como Panamericana, Acceso al Oeste, Buen Aire y demás, un porcentaje de la recaudación va a un fondo común que lo administraba el OCOVI, ahora Vialidad. ¿Por qué? Porque tenía que compensar el mantenimiento de las rutas que no generaban ingresos. La 5, la 3, la 7, la 8, la 9. Entonces, nosotros pedíamos alguna obra entre Chivilcoy y Bragado, por decir algo, y los peajes de Olivera y de 9 de Julio, de casualidad, lo que recaudan es para el costo operativo de los peajes y de casualidad para tercerizar el corte de pasto. Entonces, ¿cómo se financiaba algo más de ese fondo común que administraba el OCOVI, el propio Estado? Entonces está todo tan mal, que es muy difícil barajar y Lo que empezar me de llama la nuevo. atención que cuando nosotros en su momento recibíamos no los balances, pero sí los dividendos que daba el peaje acá en Olivera, superaba ampliamente todo eso, ese argumento que vos estás diciendo. O sea, ganaban plata ellos, y mucha plata ganaban. Ahora, qué raro que ahora no ganen plata. O sea, eso es lo que me llama la atención. O sea, la circulación por la Ruta 5 bajó de la época que estaba Nueva Ruta a lo... Hoy se está hablando, claramente siempre va subiendo el parque automotor, pero hoy estamos hablando de un parque automotor diario, un promedio, entre ida y vuelta, ¿no? Que pagan peaje en Olivera alrededor de 9.500 usuarios por día, bajando en 9 de julio a 4.000, 4.500. Si vos multiplicás, y no por 1.000, porque podés hacer una cuenta Sí, por 1.000, porque después tenés de Ahora, 4.000 y perdón, tenés de 500. Esos datos, ¿de dónde surgen? Yo los administro del Ministerio de Transporte. Bueno, no sé, no me voy a parar en el peaje a contar, pero me parece que pasan más. O sea, vuelvo a repetir, Carlos, no es que nos vamos a poner Por supuesto. Estamos todos para el mismo lado, pero a mí lo que me llama la atención, poderosamente la atención, es que en su momento nosotros recibíamos el estado de las cantidades pasadas y todo, y daba... Dice, ¿cómo ganan plata estos tipos? En otro momento que la economía era distinta, Cuando estaba... no estamos discutiendo eso. Estamos hablando de Nueva Ruta, que fue con quien Por se eso. llegó a hacer el convenio. El dividendo era de 100 y pico %. Y digo, mierda, una empresa que gana esto, una empresa aeronáutica gana el 3, el 4%. Volando para adelante. Volando para adelante, Ahí sí, está. por supuesto.